usar la tarjeta de crédito. ¿Tenés tarjeta de crédito y te da miedo usarla? O peor, la usás sin entender bien cómo funciona y por eso en algún momento caíste en deudas. La tarjeta de crédito puede ser tu peor enemiga si no sabes bien o si no entendés bien cómo utilizarla. Para eso vamos a hablar en este episodio de cómo convertirla en tu mejor amiga. Empecemos por algo muy importante, el pago mínimo y cómo funciona el pago mínimo. Cuando te llega un resumen, generalmente vas a ver dos números, el pago mínimo y el pago total. Y ese pago mínimo es un número tentadoramente bajo, suponete 15.000, 20.000 pesos. Y muchos dicen, bueno, este mes no llego, pagué el pago mínimo, ya fue. Error. Error, ahí entraste en intereses compensatorios que hoy son altísimos y que obviamente están por arriba de la inflación. Te voy a contar un dato curioso. Hay un estudio que habla del efecto psicológico del default, así lo llamaron, y explica cómo ese pago mínimo está hecho a propósito para distraerte del pago total. O sea que psicológicamente uno le presta más atención al pago mínimo por sobre el pago total y de esa manera entras en deudas y pagas esos intereses altísimos. Déjame explicarte qué es el pago mínimo porque esto es muy importante para evitar el efecto bola de nieve. Todo el mundo piensa que es un porcentaje fijo del total, pero no es así. Te voy a explicar. Capaz un mes sí es un porcentaje del total y decís, bueno, es más o menos el 10-15% del total. Pero ese mes que vos no pagaste el total, entraste con intereses compensatorios. ¿Y qué pasa? Muchos pagos mínimos, y esto lo tenés que chequear vos en tu resumen, incluyen intereses. Entonces, al mes siguiente, ese pago mínimo se te fue. Ya es mucho más que el mes anterior. No es ese porcentaje fijo que todo el mundo piensa que es. Así que esa es la trampa y por eso se va generando un efecto bola de nieve, porque de alguna manera cada vez es más difícil alcanzar ese pago mínimo porque te va incluyendo intereses mes a mes. ¿Entienden lo grave que es? Hagamos un ejemplo real para ver qué es lo que pasa. Supongamos que tenés que pagar 249.211 pesos. Es el saldo de una tarjeta. El pago mínimo son 12.680 pesos, o sea, te queda un saldo restante a financiar de 236.531 pesos. Al mes siguiente, saldo restante más intereses te quedan en 254.186, pero el pago mínimo, y miren lo que les decía, te queda en 30.364 pesos, o sea, se te agrandó de un mes a otro. Y ahí viene entonces el famoso efecto bola de nieve porque cada vez es más difícil alcanzarlo. Entonces vamos con la regla número 1 de las tarjetas de crédito. Nunca, nunca, pero nunca pagues solamente el mínimo. A ver, si te pasa eso, vamos a tratar de repasar paso a paso qué es lo que tenés que hacer. Primero, tratar de pagar todo y no solamente el mínimo o la mayor cantidad que puedas. Dejar de usar la tarjeta hasta saldar la deuda, si es posible. Revisar tu presupuesto y revisar también no solamente el resumen de la tarjeta cuando llega a fin de mes, sino la actividad de la tarjeta semana a semana para entender qué pasó y qué pasa con tus hábitos de gasto. Y por otro lado, entender que el pago mínimo no es una solución, es una trampa. Te voy a contar cuáles son los dos tipos de intereses que entran si no llegas a pagar el saldo de la tarjeta. Por un lado, si pagás el mínimo pero no llegas a cubrir el total, te van a entrar los intereses compensatorios, que les contaba hace un rato que están muy por arriba de la inflación ahora en la Argentina. Pero además, si no llegás ni siquiera a cubrir el mínimo, entran los intereses punitorios que se suman a los compensatorios y ahí te hacen una bola de nieve gigante muy difícil de la que salir. Ahora vamos a tratar de explicar algo que mucha gente confunde, que es cuándo uso la tarjeta de débito y cuándo uso la tarjeta de crédito. Primero, es muy importante entender las diferencias. Por un lado, la tarjeta de débito descuenta la plata inmediatamente de tu cuenta, es tu plata, no es plata prestada, no te estás endeudando con ninguna tarjeta de crédito, no pagás intereses nunca, porque justamente usás lo que ya tenés, y no te puedes endeudar porque, de nuevo, gastás lo que ya tenés. Por otro lado, la tarjeta de crédito es plata prestada por el banco, entonces siempre de alguna manera estás en deuda, que no es lo mismo que estar en mora. Recuerden, una cosa es usar la tarjeta de crédito y endeudarte, o sea, vos tenés
como mes a mes tenés una deuda con esa tarjeta de crédito y otra cosa es no pagar esa deuda y ahí ya entras en mora. Por otro lado, la tarjeta de crédito es plata prestada por el banco. También recordá que tenés hasta 50 días para pagar sin intereses, o sea, entre tu fecha de cierre y el siguiente vencimiento. Que recuerden además que pueden cambiar el vencimiento a su favor. Úsenlo o cámbienlo para cuando les lleguen sus ingresos o su sueldo, así no están corriendo detrás del vencimiento todo el tiempo. Si no pagás el total de la tarjeta, te cobran intereses y son altísimos, ya lo vimos recién. Y además te podés endeudar, obviamente, si no estás controlando constantemente qué hacer con la tarjeta de crédito. ¿Cuándo usar débito? Puedes usar débito para los gastos del día a día, los gastos chiquitos tipo una leche en el súper o un snack en el kiosco. Acá obviamente yo no soy anticrédito. También puedes usar la tarjeta de crédito para gastos chicos, pero atención con esto porque tenés que ser extremadamente prolijo e ir mirando la actividad de tu tarjeta, te diría casi diariamente o día por medio, porque si no te podés olvidar y se te va así el monto de la tarjeta de crédito sin darte cuenta. Y acá dos cuestiones muy importantes de la tarjeta de débito. Por un lado, sirve cuando tenés dudas de si podés pagar, o sea, si no estás seguro de poder llegar al 100% del saldo, por ejemplo, en el caso de la tarjeta de crédito, y la verdad que la tarjeta de débito en ese sentido tiene un límite, porque el límite es el dinero que vos tenés en la cuenta. Así que si no estás seguro de poder pagar, mejor usar la tarjeta de débito. Por el otro lado, si querés controlar mejor tus gastos, quizás sea mejor la tarjeta de débito por esto de lo que hablábamos recién. Si usás la tarjeta de crédito tenés que estar muy finito, muy fino y muy insistente sobre la actividad de la tarjeta para que no te llegue el resumen a fin de mes y te des cuenta de que gastaste una barbaridad sin darte cuenta. ¿Cuándo usar tarjeta de crédito? Bueno, primero, cuando necesitas cuotas sin interés. Acá está la magia de la tarjeta de crédito, pero para usar esa magia hay que ser un mago responsable de alguna manera, porque tenés que ir mirando cada vez que gastás en 3, en 6 cuotas o en 12 cuotas sin interés, que ya casi no quedan en la Argentina, tenés que ir mirando para que no se te acumulen esas cuotas y no se te haga una bola de nieve de cuotas. Estoy diciendo mucho bola de nieve hoy, pero realmente es el ejemplo perfecto para entender qué pasa con la tarjeta de crédito cuando le perdés el control. Por otro lado, para aprovechar descuentos exclusivos. Hay muchos descuentos, muchas promos bancarias que vienen con la tarjeta de crédito y para eso tenés que estar también bastante atento a cómo funcionan los descuentos y promos. Y por otro lado, para compras online o para reservas, muchas veces te piden, por ejemplo, para reservar un hotel o un auto, una tarjeta de crédito y la tarjeta de débito no sirve para eso. Bueno, hablemos de las cuotas y hablemos muy seriamente porque ojo con esto, mucha gente acumula cuotas y de repente se le forma una cuestión que no puede pagar. Así que acá está el problema, cuando compras varias cosas en cuotas se te acumulan y de repente tenés, no sé, cuota de la heladera de 50.000 pesos, cuota del celular de 80.000 pesos, cuota de la tele de 40.000 pesos, cuota de la ropa de 30.000 pesos y total de cuotas son 200.000 pesos al mes y eso es sin haber comprado nada nuevo este mes. Entonces, mi recomendación es que lleves un registro de las cuotas que tenés y a lo que te comprometiste a pagar. O sea, no te comprometas a más de lo que no podés pagar y ten en cuenta que esa cuota va a persistir en el tiempo. No es que se va a ir al mes siguiente. Si son 3 cuotas va a durar 3 meses, si son 6 va a durar 6 meses y así en adelante. No esperes a que llegue el resumen y te sorprenda, te lo pido por favor. No te puedo insistir lo suficiente en esto. Tenés que ir mirando la actividad de tu tarjeta semana a semana, día por medio, no sé, ponete los domingos con un café a mirar qué está pasando con tu tarjeta, te lo pido por favor que no te llegue el resumen y te sorprenda. Y hasta podés activar notificaciones o campanitas con tus gastos o si usás, por ejemplo, Apple Pay o Google Pay, generalmente te avisan cuándo gastaste y así vas llevando un mejor control de tus gastos. Bueno, ya vimos las diferencias y las reglas esenciales de la tarjeta de crédito y de cómo usarla, pero no te vayas que todavía queda un montón.